comenzamos nuestro contenido de cómo pedir referencias y obtener evidencias. ¿Qué quiere decir esto? Piensa que cuando haces un proceso de selección tienes que conseguir la mayor información de esa persona que tú tienes enfrente. Y podemos obtener tanto evidencias concretas como referencias concretas. Os explico la diferencia y cómo analizar cada una de estas cositas. ¿Cómo obtenemos evidencias de la persona? Aparte de lo que ya hemos visto de la entrevista personal, etcétera, etcétera, que bueno, tenéis también otro contenido de entrevista en vivo, hay una serie de pruebas y de información que podemos ir obteniendo del candidato a lo largo del proceso de selección. Unas de ellas son pruebas psicotécnicas, que llamamos nosotros, que son pruebas objetivas empleadas en la selección de personal y pueden medir distintos aspectos del candidato: la personalidad, la mente, las competencias solamente, el nivel de idiomas, el nivel de inteligencia. Es decir, en psicotécnico se engloban distintos test que vamos a ver de manera individual, que ayudan a valorar, a analizar, junto con la entrevista personal, información que es relevante de los candidatos. Mi consejo: todas estas pruebas, si usáis alguna, usarlas siempre como información complementaria, no como información que descarte, porque desde mi punto de vista, y esto es una opinión totalmente personal en base a mi experiencia, a no ser que necesites algo muy concreto, las personas somos un conjunto de cosas. Entonces, ese conjunto de cosas es lo que nos hace únicos. Para que conozcáis, antes en banca se hacían, y se siguen haciendo, pero antes se hacían pruebas de inteligencia solo para descartar. Esto, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, cada vez se usa menos. Ya no se mide a las personas solo por aspectos intelectuales, de razonamiento, de números, de cómo conversan. No, hay otra serie de pruebas que se utilizan para completar todo el rompecabezas que al final se supone lo que somos las personas. Entonces yo siempre recomiendo, por favor, que estas pruebas, si las usáis, no os descarten nunca a un candidato, porque os podéis estar perdiendo un profesional maravilloso. Pero sí utilizarlas como complemento. Lo dicho, cuanto más información tengáis de la persona, mejor va a ser nuestra decisión. Test de personalidad. ¿Para qué usamos nosotros los test de personalidad? Para medir competencias o rasgos de la persona, que lo que hacemos luego en entrevista es cotejarlas. Pongo un ejemplo. Hay muchos test, aquí os pongo algunos: 16PF, PAPI, el DISC, que el DISC, por ejemplo, nosotros lo utilizamos mucho para la evaluación de directivos. Miden ciertos rasgos y un rasgo que puede salir es que es una persona con iniciativa. Pues nosotros lo que tendremos que cotejar en entrevista, tú, seleccionador, tendrás que cotejar si es verdad que esa persona tiene iniciativa o el test ha sacado unas puntuaciones diferentes o, bueno, si realmente el test te saca que tiene iniciativa, tú, evaluando la competencia por incidentes críticos y en la entrevista personal, obtienes evidencias de que esa persona tiene iniciativa, bueno, pues mejor, porque no solo tienes la información de un lado, la tienes de dos y además coincide. Pues para esto utilizamos nosotros los test de personalidad y para eso te recomiendo a ti que los uses. Mira, esta es nuestra prueba psicotécnica que nosotros utilizamos en Ayanet. Es un test propio que nosotros desarrollamos hace unos años. Ahora estamos en proceso de actualización, pero mide 4 grandes áreas. Un área es el área de solución de problemas y veis que mide calidad, objetivos, planificación, innovación. Es a eso a lo que nosotros le llamamos competencias. Mide otra área, que es el área de la energía: tenacidad, iniciativa, ritmo, ¿vale? Pequeñas competencias. Área de las relaciones, donde mide compromiso, influencia. Bueno, lo puedes ver. Cuando yo veo esto, o tú aprendas a analizar los test, ¿cómo tienes que hacerlo? En realidad, aquí los psicólogos que nos dedicamos a esto no analizamos cada competencia de manera individual, sino que haces un poco la evaluación global. Entonces, yo, bueno, no sé de quién es este test, pero os comento lo que yo veo en este test y que luego tendría que cotejarlo en la entrevista personal o con otras pruebas que pasemos. Yo aquí veo que se trata de un perfil por la competencia o el nivel que saca en la competencia de innovación, que es bajita, y en la que saca en influencia. Yo creo que es un perfil más bien económico, financiero, que probablemente trabaje en áreas de administración. Es una persona muy orientada a la tarea, muy trabajador o muy trabajadora, muy comprometida, que probablemente sea muy buen técnico en su trabajo diario,
pero que quizá no va a ser un gran líder o a corto plazo no va a liderar equipos. Tiene problemas para convencer a los demás porque su autoestima no es muy alta y su parte de influencia tampoco demasiado. Entonces, no se relacionará mal porque tiene buenas habilidades, es una persona sociable, bueno, adaptable, flexible, que se sabrá mover en distintos entornos, pero puede ser que estas cositas que os he comentado, bueno, hagan que al final sea un perfil técnico que sea muy buen técnico, pero que no evolucione, por ejemplo, a un perfil de manager. Entonces, esto lo tendríamos que cotejar con la información de su currículum y, bueno, pues en la entrevista personal. Quizá el test se ha equivocado o quizá la persona realizó esta prueba en un momento en el que estaba cansado o no le prestó atención. Por eso os digo que estas pruebas nunca deben ser descartables, deben ser información adicional, que luego tendréis que cotejar. Vale, otros test que conozcáis que existen, test de potencial intelectual, pruebas que miden de manera objetiva aptitudes como la inteligencia perceptiva, de razonamiento, numérica, es decir, la inteligencia más puramente del índice de inteligencia, de lo que entendemos desde que somos pequeños. Hay otros que miden la inteligencia emocional, súper importante, cada vez se usan más. Otros que miden la inteligencia social, otros test que miden motivaciones, es decir, los motivadores que cada persona tiene, es decir, hay multitud. Entonces, tendríais que focalizar en el que para vosotros sea más importante, como empresa o por puesto. Pruebas de idiomas. Nosotros también tenemos una propia y luego, bueno, es cierto que no hay mejor prueba que sentarte o hacer una parte de la entrevista con la persona en inglés, ¿no? Pero que sepáis que también hay pruebas que miden tema, bueno, pues escrito, ortográfico, de traducción, hay distintos niveles. Y pruebas técnicas propias del puesto. Evalúa conocimientos necesarios para desempeñar ese puesto de trabajo. Por ejemplo, hay un test que solo es para vendedores, ¿vale? Que se llama el IPV. O luego vosotros podéis desarrollar pruebas concretas que nosotros llamamos casos dentro de vuestra organización, que pueda ser útil para a vosotros mismos ver cómo puede esa persona desempeñar ese trabajo. Para temas de comunicación se utiliza mucho redactar, grabarles en vídeo y bueno, son pruebas que os van dando información de esa persona. Hay otras pruebas más gamificadas, que es hacia donde va a tender todo este mercado, que es, hoy en día se usan como juegos aislados, pero en el futuro se van a usar para medir competencias concretas. Entonces, hay pocas empresas que la gamificación la tengan para medir competencias, pero se tendrá. Hoy en día es un poco caro este tipo de soluciones, pero tenderá por aquí. ¿Para qué podemos utilizar la gamificación hoy en día? Pues bueno, como prueba adicional, incluso en una sesión de formación. El objetivo al final es absorber mejor ciertos conocimientos, mejorar habilidades. Se utiliza mucho la gamificación en planes de acogida, ¿vale? Que bueno, pues es más sencillo hoy en día y la tendencia va a ser por aquí. Pruebas situacionales, pues por ejemplo, cada vez se pone más de moda el escape room u otras pruebas, usarlas en selección de personal para ver distintos roles en función de, oye, a mí me ha tocado un determinado rol, ¿cómo lo desempeño? O los roles son libres, ¿qué rol adquiero de manera natural? ¿No? Entonces, escape room es uno, pero hay otros muchas maneras de evaluarlo. Otra prueba que a mí me encanta, dale una vuelta por tu empresa, pasea con él o con ella. Ves preguntándole cosas mientras va viendo los equipos de trabajo, observa qué preguntas te hace mientras, oye, va viendo las distintas áreas, las distintas máquinas que puedas tener. Esto es muy interesante y lo hacemos muy pocas veces. Para mí, imprescindible, por lo menos con los últimos finalistas que a ti te hayan gustado con el resto de información que has ido obteniendo. Indaga en redes sociales. Yo a mis clientes les digo que con mucho cuidado, porque yo lo que me estoy encontrando es que a veces descartamos personas por hechos muy poco objetivos. Pensar que, bueno, al final las redes sociales hay muchas personas que las utilizan para fines profesionales, pero hay otras personas que solo lo utilizan para fines personales. Entonces, bueno, como información está bien, pero por favor, que no sirva para prejuzgar determinados comentarios o determinadas ideas que pueda tener la gente para cómo va a ser en el trabajo. Como información adicional, ¿de acuerdo? Vale,
Otra parte importante es pedir referencias. Por ejemplo, nosotros en nuestro procedimiento de selección lo tenemos como algo que sí o sí tenemos que hacer. Es decir, una consultora antes de presentar a 3 finalistas a una empresa siempre ha de pedir referencias en los puestos anteriores, siempre que tenga experiencia laboral. Claro, si no la tiene, no. Y algo muy importante, si está trabajando solo en una empresa, no puedes llamar a esa empresa para pedir referencias porque puedes fastidiarle la vida a la persona que está haciendo la entrevista contigo. Que esto parece de sentido común, pero también nos lo hemos encontrado alguna vez. Entonces, ¿cómo pido referencias? Hay que pedir permiso al candidato, que sepáis que es obligatorio. No hace falta pedirle nombres y apellidos, de hecho yo no os lo recomiendo, pero oye, ¿te importa si pedimos referencias o que sepas que vamos a pedir referencias tuyas en tal y tal empresa? Vale, de acuerdo. Oye, pues en esta empresa no puedes pedir referencias. Si él nos dice que no, no podemos. Saber muy bien qué vas a preguntar. A mí me han llamado para pedir referencias de personas y me han dicho, oye, ¿y esta persona qué tal? ¿Qué tal en qué? Es decir, cuando llaméis para pedir referencias, tenéis que saber muy bien qué es lo que vais a pedir. Y normalmente yo os digo que con alguna duda que os hayáis quedado, algo que os chirría, algo que digáis, jolín, pues fíjate, objetivamente es perfecta o perfecto porque ha ido pasando todas las pruebas, muy bien, pero hay algo que no termino de ver. ¿Qué es ese algo? Probablemente lo sepas. Defínelo y cuando llames a una persona a pedir referencias, por favor, trasládalo bien, porque si dejamos todo muy ambiguo y muy abierto, no lo estamos haciendo bien. Y otra cosa, pide referencias a la persona concreta que se la tienes que pedir, o la persona de recursos humanos, si existe, o al CEO o a su jefe directo. No al amigo que tengáis en esa empresa para ver cómo es esta persona. Eso no es profesional ni es serio y desafortunadamente se hace mucho. Yo os lo desaconsejo totalmente. Lo mismo, ¿para qué sirven las referencias? Información adicional a la toma de decisión. Busca siempre 2 o más sitios donde pedir referencias, no os quedéis solo con uno si puede ser. Y si puedes, por escrito. Esto es más complicado porque lo que os decía, normalmente nos cuesta dar determinado feedback, así que dejarlo por escrito ya ni te cuento, ¿no? Pero sería lo ideal. Y por favor, en este aspecto, poner mucho cuidado y ser profesionales, no seáis personas que lo hacen de manera chapucera. Porque yo me he encontrado con bastantes casos en los que una persona no ha ocupado un puesto porque se han pedido malas referencias o se le ha pedido a la persona inadecuada. Entonces, esto también muy importante. Evidencias y referencias como información adicional a las distintas fases del proceso. Y hasta aquí esta parte de contenidos orientadas a lo que os comento, a evidencias y referencias.